Yacía entre los escombros de una calle lateral de Varsovia, inmóvil y aparentemente abandonado, como algo que se hubiera caído de una máquina más grande y hubiera quedado olvidado allí. Medía 1,3 metros desde su placa frontal hasta el tambor de cable trasero. Tenía menos de 1 metro de ancho. Su superficie superior apenas llegaba a la rodilla de una persona de pie. Con 370 kilogramos, pesaba aproximadamente lo mismo que una motocicleta grande con sidecar, pero en sus 3 compartimentos internos contenía una carga concentrada de 60 kilogramos de alto explosivo, suficiente, correctamente disparado, detonado, para destruir un tanque mediano, arrasar un búnker reforzado, reducir una intersección abarrotada a un cráter de tierra quemada y madera esparcida. El arma tenía un nombre que parecía pertenecer a una criatura completamente distinta. Los alemanes lo llamaban el portacargas ligero. El portacargas ligero. ¿Quiénes lo construyeron? Los ingenieros y planificadores de la oficina de artillería de la Wehrmacht y los talleres de Karl F.W. Borgward en Bremen le habían dado un segundo nombre, el tipo de nombre que proyectaba amenaza, Goliath. Allí estaba, en la calle destrozada bajo el cielo de agosto de 1944, con sus 2 motores eléctricos fríos y silenciosos, y el cable de control colgando sobre los adoquines como un cordón umbilical muerto. Los 3 cables que lo atravesaban, uno rojo, uno azul y uno negro, habían sido diseñados para transmitir las órdenes de un solo operador agazapado tras él. Giro a la izquierda, giro a la derecha, avance, detonación. Esas 3 funciones constituían todo su vocabulario táctico. Ahora, el cable había sido cortado, limpia y deliberadamente, y el vehículo permanecía inerte, inofensivo en ese preciso instante, con sus 60 kilogramos de explosivo esperando pacientemente dentro de su casco blindado. Un insurgente polaco, con una pala de campaña común, había hecho el trabajo. Había corrido agazapado entre los escombros, había alcanzado el cable suelto mientras sus camaradas disparaban con fuego de supresión y lo había cortado de un solo golpe contundente. El operador alemán, en algún lugar entre el humo, a unos cientos de metros de distancia, accionó su joystick y no sintió nada. La conexión se había perdido. El arma se había convertido en una caja, pero esa caja estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Y los hombres que la habían hecho rodar por la calle, los mismos que se habían burlado de cada oponente por no usar un arma tan avanzada, tan adelantada a su tiempo, estaban a punto de descubrir lo que se sentía estar en el lado equivocado de su propia invención. Todo había comenzado, como tantos de los capítulos más extraños de la guerra, con los restos de un ejército derrotado. A finales del otoño de 1940, soldados alemanes que avanzaban por el destrozado paisaje de la Francia ocupada se toparon con un pequeño prototipo de oruga de baja altura cerca de la orilla del Sena. El vehículo había sido desarrollado por el diseñador francés Adolphe Quegresse, un ingeniero cuya trayectoria ya había dado lugar a los sistemas de suspensión de semiorugas que llevaban su nombre y que había estado trabajando discretamente en un dispositivo de orugas teledirigido capaz de transportar una carga explosiva. Los franceses llevaban pensando en esta línea desde la guerra anterior. Ya en junio de 1916, el ejército francés había desplegado un vehículo llamado torpedo terrestre de cocodrilo Schneider, el torpedo terrestre Schneider, que llevaba 40 kilogramos de explosivos y tuvo un uso limitado en combate antes de ser eclipsado por los primeros tanques convencionales. Otro diseño francés, el torpedo eléctrico Aubryotte había sido impulsado por un cable eléctrico colgante y pretendía transportar su carga a través de tierra de nadie hacia las trincheras enemigas. Ninguno tuvo éxito significativo. Ambos fueron curiosidades, notas a pie de página, ideas que surgieron un poco antes del contexto táctico que podría haberlas hecho viables. El prototipo de Quegresse de 1940 fue una versión más refinada del mismo concepto. Cuando los oficiales de artillería alemanes lo examinaron, observaron algo que los propios franceses aparentemente no habían comprendido del todo. Lo remitieron a la oficina de artillería de la Wehrmacht, que a su vez transmitió los requisitos de diseño a Karl F.W. Borgward, el visionario automovilístico de Bremen, quien se había labrado una pequeña reputación fabricando vehículos compactos y económicos, incluyendo coches de reparto de correo en miniatura. El requisito era específico: producir un vehículo especial capaz de transportar un mínimo de 50 kilogramos de explosivos a un objetivo designado por control remoto. Borgward tuvo más de un año para desarrollarlo. Lo que surgió de sus talleres a principios de 1942 fue FZ-302, la primera versión de producción de lo que la Wehrmacht llamaría Goliath. La máquina que Borgward entregó era lo suficientemente pequeña como para que 2 soldados pudieran transportarla en un simple remolque de 2 ruedas,
pero lo suficientemente densa en su construcción como para que no pudiera ser levantada fácilmente por un solo hombre. Su casco estaba construido de acero dulce de calibre 16 protegido en la parte delantera por una placa de blindaje inclinada de 9 milímetros de espesor, en ángulos de 48 y 50 grados con respecto a la vertical. Los 3 compartimentos internos estaban dispuestos de adelante hacia atrás. El compartimento delantero contenía la carga explosiva, 60 kilogramos de alto explosivo densamente empaquetado. El compartimento central albergaba los motores eléctricos gemelos, los mecanismos de embrague magnético y el sistema de relé que respondía a las órdenes de la caja de control. El compartimento trasero contenía el tambor de cable en el que se enrollaban hasta 650 metros de cable de triple hebra, desenrollándose detrás del vehículo a medida que éste se movía. Cada uno de los 3 cables cumplía una función distinta, 2 para la dirección, 1 para activar el detonador. La dirección no se lograba mediante un mecanismo de rueda convencional, sino cortando la potencia del embrague magnético de un lado, liberando esa pista y haciendo que el vehículo girara en esa dirección mientras la pista opuesta continuaba impulsándolo hacia adelante. 2 motores eléctricos, cada uno de 2,5 caballos de potencia, impulsaban el vehículo mediante una rueda dentada accionada por cadena en la parte delantera de cada oruga. La suspensión se basaba en 5 pequeñas ruedas de bogie a cada lado, con resortes helicoidales independientes, 2 rodillos de retorno en la parte superior y una rueda guía en la parte trasera. La oruga tenía 16,5 centímetros de ancho, con una garra simple en cada pasador. En superficies duras, el Goliath podía alcanzar aproximadamente 6 kilómetros por hora, aproximadamente la velocidad de una persona que caminaba a paso ligero. Fuera de carretera, sobre escombros, barro o terreno accidentado, su velocidad era aún mayor. Su altura libre al suelo era de 11,4 centímetros, apenas suficiente para salvar un adoquín grande, pero ni de cerca suficiente para cruzar una zanja o un cráter de gran tamaño. La primera producción generaría aproximadamente 2.635 unidades de estos modelos eléctricos antes de que el diseño se descontinuara en 1944. Incluso cuando las líneas de producción en las instalaciones de Borgward en Bremen comenzaron a generar unidades, los planificadores de artillería reconocieron el problema principal del modelo. Los 2 motores eléctricos eran costosos y complejos de construir, con un coste de 3.000 Reichsmarks por unidad, una cifra significativa en una economía de guerra que comenzaba a sentir las primeras tensiones reales de la escasez de materiales. Más grave aún, las baterías requerían recarga. En una posición de combate avanzada, sin una infraestructura eléctrica fiable, mantener una flota de vehículos a batería era un desafío logístico que a menudo excedía la capacidad de las unidades de primera línea. Los motores también eran inestables en condiciones de humedad, y un manual de mantenimiento alemán capturado del Comando General y el manual del Cuerpo de Campaña, traducido por los equipos de artillería aliados y fechado en julio de 1944, dejaba clara la fragilidad de todo el sistema en sus detalladas instrucciones a los operadores. El mecanismo de dirección y la caja de control debían mantenerse secos en todo momento. El cableado debía inspeccionarse a diario para detectar roturas y conexiones sueltas, y los cables rojo, azul y negro no debían confundirse durante la conexión. El manual también contenía una instrucción que, en retrospectiva, resultaría casi cómica. Las prácticas de conducción con el Goliath estaban estrictamente prohibidas. La máquina era un arma desechable de un solo uso, y cada salida operativa consumía un vehículo. No había presupuesto, lógica ni mecanismo para el entrenamiento con el equipo. A finales de 1942, Borgward abordó estos problemas con una versión rediseñada, el SDK-FZ 303A, que sustituyó los motores eléctricos por un motor de gasolina Zundap SZ7 de 2 cilindros que producía 12,5 caballos de fuerza. Esta unidad más potente proporcionó al vehículo un modesto aumento en la velocidad respecto al suelo y amplió drásticamente su alcance operativo, de menos de 1,5 kilómetros con el diseño original a 12 kilómetros en carretera asfaltada y 7 kilómetros en terreno accidentado. El modelo de gasolina también era más pesado, con 430 kilogramos y ligeramente más grande, 1,69 metros de largo, 0,91 metros de ancho y 0,62 metros de alto. El blindaje frontal se engrosó a 10 milímetros. La carga explosiva se incrementó a 100 kilogramos, 220 libras de alto explosivo, suficiente para destruir el tanque aliado más pesado del inventario alemán. El SD.KFZ-303 en 1944 se introdujo una variante final mejorada. Entre las dos versiones de gasolina, la producción totalizó 4.929 unidades.
En combinación con el modelo eléctrico anterior, la Wehrmacht produciría 7.564 Goliath entre 1942 y 1945. Se entregaron principalmente a unidades Panzer especializadas y destacamentos de ingenieros de combate, siendo estos últimos los más propensos a enfrentarse a los densos obstáculos, posiciones fortificadas y problemas de campos minados que el Goliath estaba diseñado para abordar. El primer despliegue de combate conocido tuvo lugar cerca de Sebastopol en junio de 1942, donde el 300º Batallón Panzer, una unidad de tanques teledirigida, empleó el Goliath en operaciones contra fortificaciones soviéticas durante las etapas finales del largo asedio a esa ciudad portuaria. El rendimiento del arma allí fue registrado, documentado y seguido por un periodo sostenido de interacción gradual en la doctrina táctica alemana en múltiples frentes. Para el verano de 1943, el Goliath aparecía en un papel muy diferente en un tipo de batalla muy distinto. En Kursk, en julio de ese año, donde se desarrollaba el mayor enfrentamiento blindado de la historia en las estepas del sur de Rusia, el Goliath fue asignado a una tarea específica y poco atractiva: limpiar los densos cinturones de campos de minas soviéticos que se extendían frente a la enorme Elefante y Fernando cazacarros del 654, División de Destructores de Tanques Pesados, el 654º Batallón Antitanque Pesado. Los soviéticos habían construido capas defensivas de extraordinaria profundidad y densidad, con minas sembradas en concentraciones capaces de detener incluso un avance blindado pesado. Los Goliath fueron enviados a estos campos para detonar minas por contacto directo, despejando corredores por donde pudieran pasar los vehículos más grandes. Si las máquinas cumplieron adecuadamente esta función en Kursk es un tema de escasa documentación, pero la intención táctica era clara. El Goliath era una herramienta para situaciones donde simplemente no era seguro enviar hombres. Y, sin embargo, casi desde el principio, el arma despertó un desprecio particular. No por parte de quienes la enfrentaron, quienes generalmente la trataban con el cauteloso respeto que se le debe a cualquier dispositivo capaz de lanzar de 60 a 100 kilogramos de explosivos a una posición, sino por parte de la maquinaria institucional de evaluación, oficiales de inteligencia aliados, revisores de municiones, y esa clase de hombres con conocimientos técnicos que examinan un arma y cuentan lo que no puede hacer en lugar de anotar lo que sí puede. La lista de lo que el Goliath no podía hacer era, sin duda, extensa. A 6 kilómetros por hora, era lo suficientemente lento como para que un hombre a pie lo superara. Su blindaje lateral, de 5 milímetros en el primer modelo eléctrico, era lo suficientemente delgado como para ser penetrado por fuego continuo de armas pequeñas. Los proyectiles perforantes o incendiarios disparados contra los flancos del vehículo podían detonar la carga explosiva prematuramente, destruyendo el arma y dañando la misma fuerza que la había desplegado. Incluso el fuego de fusil estándar podía destrozar las orugas de goma y el tren de rodaje, congelando el vehículo. Su altura libre al suelo apenas era suficiente para terreno llano y totalmente inadecuada para las superficies craterizadas y llenas de escombros de un campo de batalla activo. Un vehículo diseñado para cruzar terreno abierto y atacar un tanque o un búnker a alta velocidad, sobre la superficie rota de una calle bombardeada o una cabeza de playa destrozada, solía detenerse, atascada en el borde de un cráter de proyectil o encajado contra un adoquín desplazado, con sus motores tumbando inútilmente mientras el cable seguía desenrollándose tras él. Y luego estaba el cable en sí, la vulnerabilidad más fundamental de todo el sistema. El cable de control lo era todo. Sin él, el Goliath no era nada. Sus 650 metros de longitud corrían expuestos sobre la superficie del terreno entre el vehículo y la posición del operador. Un cable de 3 hilos, tan grueso como el pulgar de un hombre, que recorría el terreno abierto de un campo de batalla ya cruzado una y otra vez por fuego de artillería, proyectiles de mortero, orugas de tanque y botas de infantería. En el momento en que ese cable se cortaba, por fragmentos de proyectil, por huellas de vehículos, por una sola bala de fusil que impactaba en el punto justo, o por la acción deliberada de un soldado enemigo con el coraje de correr agazapado por terreno accidentado y cortarlo, el vehículo se detenía. La palanca de mando del operador se convertía en una palanca sin conexión a nada. El circuito del detonador se interrumpía. La carga explosiva, por enorme que fuera, permanecía latente e inerte hasta que alguien se acercara lo suficiente para hacer algo al respecto. Las tropas aliadas que se toparon con el Goliath por primera vez quedaron unánimemente impresionadas por su peculiar aspecto. En Anzio, en abril de 1944,
Los soldados estadounidenses que encontraron ejemplares abandonados e inutilizados se fotografiaron sentados a horcajadas sobre los cascos, utilizando las máquinas inertes como asientos improvisados, examinando los carretes de cables puestos con la expresión ligeramente desconcertada de quienes estudian un juguete elaborado. Los marineros de las unidades navales de demolición de combate de los Estados Unidos, precursoras de los modernos CA de la Marina, que se toparon con los Goliath en la playa de Utah la mañana del 6 de junio de 1944, tuvieron reacciones bastante más viscerales. Denis Ryuk, un hombre rana de 21 años de una de esas unidades, fue los primeros en llegar a la playa esa mañana, aproximadamente a las 5, y se detuvo en medio del fuego de artillería, los gritos y el caos para observar una de las pequeñas máquinas rodando por la arena. Podía oír las voces alemanas en la oscuridad incluso mientras se agachaba entre los obstáculos de la playa. El Goliath avanzaba hacia el paso metódico y él lo observaba. Cualquiera que fuera su destino final esa mañana, y la mayoría de los Goliath desplegados en Normandía quedaron inutilizados cuando el fuego naval aliado cortó sus cables de control antes de alcanzar sus objetivos. Causó una impresión en el joven marinero que no habían tenido años de instrucciones y manuales técnicos. Sin embargo, la evaluación general del arma a nivel institucional siguió siendo despectiva. Los equipos de inteligencia aliados que examinaron los Goliath capturados en Normandía e Italia presentaron informes que reconocían la sofisticación técnica del dispositivo y su novedad conceptual, si bien señalaban, con precisión, que había logrado poca relevancia táctica en el campo de batalla. La recomendación fue consistente. El Goliath representaba una interesante curiosidad de ingeniería con una aplicación limitada en el campo de batalla. Algunas unidades de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos experimentaron con el uso de Goliath capturados como remolcadores de aeronaves en pistas de aterrizaje avanzadas, y había cierta comedia siniestra en la imagen de estos instrumentos de aniquilación diseñados para remolcar aeronaves ligeras alrededor de una plataforma de estacionamiento. Se descompusieron rápidamente. Después de todo, habían sido diseñados como armas de un solo uso. Las constantes exigencias del servicio de remolque expusieron simultáneamente todas las debilidades de su construcción. Pero en una guerra diferente, librada en una ciudad distinta, el Goliath no fue ni una curiosidad ni un fracaso. En Varsovia, en el verano de 1944, el arma funcionaba exactamente como estaba diseñado, y lo hacía contra gente que no tenía nada comparable. El levantamiento de Varsovia comenzó el 1 de agosto de 1944, cuando el Ejército Nacional Polaco, el Ejército Nacional, o AK, lanzó una insurrección armada coordinada contra las fuerzas de ocupación alemanas en la capital polaca. El momento se calculó en función del rápido avance del ejército soviético hacia el oeste, con unidades del Ejército Rojo aproximándose a la orilla oriental del Vístula. El mando del AK, dirigido por el general Tadeusz Bohr-Komorowski, contaba con aproximadamente 50.000 combatientes disponibles en Varsovia, aunque su equipo era catastróficamente inadecuado para la respuesta alemana. El primer día del levantamiento, el inventario polaco incluía 29 lanzadores antitanque Piat de fabricación inglesa, unos 30 lanzallamas de fabricación nacional, 43.970 granadas de mano de diversos tipos, 12.000 bombonas de gasolina y 2 cañones antitanque Bofors de 37 milímetros de fabricación polaca, enterrados en 1939 y recuperados recientemente. Para hacer frente a esto, los alemanes desplegaron no solo infantería, artillería y vehículos blindados estándar, sino también una gama de armas especializadas diseñadas específicamente para la supresión de la resistencia urbana, incluido, en cantidades significativas, el Goliath. La máquina, que había sido objeto de burla por parte de los oficiales de inteligencia aliados que la utilizaban para entretenerse en las cabezas de playa, era, en las estrechas calles y los patios de una ciudad en llamas, un arma de auténtico terror. El Goliath podía ser enviado por delante del avance de la infantería alemana hacia una calle disputada. Su pequeña silueta dificultaba el ataque a distancia, y su carga explosiva era suficiente para destruir una barricada, derrumbar una entrada o matar a todos los defensores en posición de planta baja. Los defensores al otro lado de esas barricadas carecían de blindaje, de armas pesadas en un suministro constante y de cualquier forma de enfrentarse la máquina a una distancia segura. La única solución era acercarse, y acercarse significaba cruzar terreno abierto bajo fuego. Los combatientes polacos descubrieron la solución gracias a la misma necesidad que siempre ha impulsado la improvisación táctica en condiciones de extrema adversidad. El cable del Goliath, que se extendía por el empedrado hacia la posición del operador alemán, era su único medio de funcionamiento. Al cortarlo, la máquina se detenía. El cable no estaba blindado. Consistía en 3 hilos de alambre en una funda de goma,
no más grueso que la muñeca de un hombre. Una pala de campaña común, blandida con fuerza con ambas manos en un movimiento descendente. Podía cortarlo. El problema era alcanzarlo. Los operadores alemanes solían situarse a cubierto detrás del vehículo, manteniendo la línea de visión para dirigirlo, lo que significaba que cualquier intento de cruzar el terreno abierto entre la barricada y el cable sería visible y atraería inmediatamente el fuego de fusiles y ametralladoras. Pero los insurgentes aprendieron a crear las condiciones bajo las cuales se podía hacer el cruce. Fuego concentrado de supresión sobre las posiciones alemanas, humo de edificios en llamas, la confusión de un tiroteo desarrollado entre escombros a corta distancia. Y más de una vez, un caza polaco cruzó a ras de suelo una calle de Varsovia bajo fuego. Alcanzó el cable y derribó la pala de un solo golpe decisivo. Al cortar el cable, el vehículo dejó de ser un arma. Era un contenedor. Y lo que contenía, 60 o 100 kilogramos de alto poder explosivo, según el modelo, era justo lo que el AK necesitaba en una ciudad donde el suministro de granadas y material de demolición nunca era suficiente y siempre era crítico. Los combatientes que capturaron los Goliat inutilizados desmontaban las cargas explosivas de sus compartimentos delanteros y llevaban el material a los talleres clandestinos que producían granadas de mano durante el levantamiento. El explosivo de un solo Goliat podía producir una cantidad significativa de granadas. El arma enviada para destruir las posiciones de los insurgentes se convirtió, al ser capturada, en un componente del propio arsenal de los insurgentes. Los alemanes lo sabían. El manual de mantenimiento, que advertía a los operadores alemanes de mantener seca la caja de control y practicar con el Goliat solo en teoría, no había previsto el problema específico de los decididos combatientes urbanos dispuestos a correr por terreno abierto con una pala. La contramedida táctica al corte del cable era obvia en principio y extremadamente difícil de implementar en la práctica. El operador necesitaba estar protegido, el cable debía estar enterrado o al menos cubierto, y la aproximación al vehículo debía ser suprimida. Los comandantes de campo alemanes lo intentaron todo. Colocaron el cable en zanjas poco profundas, lo compactaron bajo escombros y asignaron fuego de cobertura específico para proteger las aproximaciones. Los cazas de la AK se adaptaron. El juego de movimientos y contraataques en las calles destrozadas de Varsovia era, en microcosmos, el mismo que se jugaba en todos los frentes principales, pero aquí se jugaba a distancias medidas en metros en lugar de kilómetros, y las consecuencias de cada decisión llegaban en segundos. Fue a mediados de agosto de 1944, durante los combates en la calle Stałki, cuando la confluencia de estos factores produjo uno de los episodios de cambio táctico más impactantes del levantamiento. Un destacamento de insurgentes polacos del grupo de concentración Krowry participaba en los combates en los alrededores del distrito de Stałki cuando capturaron una excavadora, un vehículo teledirigido descrito en los relatos de la época como un tipo desconocido de tanqueta, cuya designación específica desconocían los combatientes que la tomaron. El relato está documentado en los registros conservados por la Sociedad del Levantamiento de Varsovia y descrito por Janusz Walkuski, un participante en los combates. La máquina había sido inutilizada, su cable cortado seccionado por algún otro medio, y los combatientes la tomaron mientras yacía inerte en la calle. Dentro había una carga explosiva. Esa carga era el objetivo. El mismo grupo, que operaba en la misma zona de combate, también se apoderó durante este periodo de levantamiento de una pieza de artillería de 50 milímetros y su munición, y un cañón de 50 milímetros destruyó posteriormente un Borgward 4, un vehículo de demolición alemán más pesado, controlado por control remoto, emparentado con el Goliat, mientras avanzaba hacia el paso Simons. El cañón estaba situado en el muro de la barricada que unía el paso Simons con el arsenal, reforzando la línea del frente de Krowry. El material explosivo de los Goliaths capturados e inutilizados fluía constantemente a la producción improvisada de municiones del AK. En una ciudad sitiada, donde cada lanzamiento de suministros desde la aviación aliada era insuficiente y gran parte de lo que se lanzaba desde baja altura sin paracaídas simplemente se rompía al impactar contra el suelo, la carga explosiva del Goliat representó una ganancia logística inesperada. A los combatientes que capturaron estas máquinas no les preocupaban las ironías de la situación. Les preocupaba lo que material dentro del casco pudiera hacer en sus manos. Pero la ironía, no obstante, estaba ahí. La Wehrmacht había invertido años e importantes recursos industriales en desarrollar, producir e implementar un sistema de lanzamiento de explosivos por control remoto. Quienes lo sufrieron habían desarrollado, por necesidad de valentía, un método para robar ese explosivo y usarlo para fabricar las armas que se usarían contra la fuerza que había enviado las máquinas a las calles en primer lugar. Esto estaba sucediendo en Varsovia en agosto de 1944. 500 kilómetros al suroeste,
En los Alpes marítimos, algo más pequeño pero igualmente significativo estaba teniendo lugar. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en el sur de Francia el 15 de agosto de 1944 en la Operación Dragón, y entre las unidades que desembarcaron como parte de la primera fuerza de tarea aerotransportada estaba el 59º Batallón de Infantería Paracaidista, una unidad que ya había visto combate en el norte de África, Italia y en Anzio. El 59º había realizado 4 saltos de combate y era una de las unidades de infantería paracaidista más experimentadas en el orden de batalla aliado. En las semanas posteriores al desembarco de los Dragón, a medida que la fuerza aliada avanzaba tierra adentro y comenzaba a moverse a través de los Alpes marítimos, se encontraron con posiciones defensivas alemanas que incluían, entre otras armas, un pequeño número de los Goliaths teledirigidos. El artículo de Wikipedia sobre el arma registra que al menos un Goliath se empleó con éxito contra un vehículo del 59º Batallón de Infantería Paracaidista durante este periodo de operaciones. Los Alpes, con sus estrechos caminos, muros de piedra, laderas escalonadas y estrechas líneas de aproximación, eran, en cierto modo, un terreno más favorable para el Goliath que las playas abiertas de Normandía. El arma podía posicionarse en un corte de carretera o en una entrada y enviarse por un camino estrecho donde la infantería no pudiera sortearlo fácilmente, con menor riesgo de que el cable fuera cortado por fuego de artillería en un flanco expuesto. En un terreno que restringía el movimiento y comprimía las opciones tácticas, las limitaciones de la pequeña máquina eran algo menos importantes. Pero los resultados tanto en Varsovia como en los Alpes marítimos apuntaban al mismo conjunto de conclusiones que comenzaban a consolidarse en la mente de cualquiera que hubiera estudiado el rendimiento real del Goliath a lo largo de sus 2 años de despliegue en combate, desde Sebastopol en 1942 hasta Kursk en 1943 y luego los múltiples desembarcos aliados de 1944. El arma tenía una capacidad genuina. Cuando alcanzaba su objetivo, un búnker, una barricada, un vehículo estacionado en un espacio reducido, una densa formación de infantería en una calle, la detonación de 60 a 100 kilogramos de alto explosivo era indiscutible. El efecto fue, según los documentos, considerable. Pero el Goliath alcanzó su objetivo sin ninguna constancia. Su velocidad era demasiado baja. Su cable estaba demasiado expuesto. Su distancia al suelo era demasiado estrecha. Su operador necesitaba estar demasiado cerca, demasiado visible y demasiado dependiente de mantener una conexión de cables ininterrumpida a través de un terreno que la artillería, los morteros, el fuego de fusiles y la decidida infantería con palas conspiraban para interrumpir. Tras la guerra, los equipos de inteligencia aliados formalizaron lo que la experiencia en el campo de batalla había demostrado. El Goliath era un logro técnico que operaba con limitaciones tácticas que socavaban su potencial en casi todos los aspectos. Su diseño de un solo uso, que lo hacía desechable, también imposibilitaba el entrenamiento en condiciones reales. La prohibición del manual alemán de realizar prácticas de conducción era un reconocimiento institucional de una realidad económica que, además, garantizaba que los operadores controlaran vehículos desconocidos incluso en las peores circunstancias. La fragilidad de la caja de control y el sistema de cableado, sumada a la prohibición de exponer los componentes electrónicos a la humedad, creó un arma diseñada para entornos húmedos, fríos y propensos a explosiones, pero totalmente inadecuada para sobrevivir en ellos. El coste unitario, 3.000 marcos alemanes para el modelo eléctrico, fue tan elevado que la Wehrmacht se vio obligada a desarrollar la versión de gasolina, más económica, que solucionaba el problema de mantenimiento, pero introducía nuevas complicaciones en cuanto al suministro de combustible y la fiabilidad del motor. Lo que la inteligencia aliada no logró apreciar sistemáticamente y que el análisis de posguerra finalmente recuperó, fue la dimensión conceptual del arma, la idea más que la máquina específica. El Goliath fue el primer vehículo terrestre no tripulado de producción en serie y control remoto de la historia. Fue el antecesor directo de todos los robots de desactivación de bombas, todos los vehículos no tripulados y todos los drones terrestres modernos que le siguieron. La idea de que un solo operador, desde una posición de relativa seguridad, pudiera guiar un vehículo portador de explosivos hasta un objetivo sin exponerse al fuego no era errónea. Simplemente se adelantaba a la tecnología disponible. El cable de control, la mayor vulnerabilidad del Goliath, sería reemplazado décadas más tarde por el control por radio, luego por la fibra óptica y, finalmente, por señales digitales que operaban a través de una electrónica cada vez más sofisticada. La escasa distancia al suelo que detenía a los Goliath en los cráteres de los proyectiles sería reemplazada por sistemas de suspensión y métodos de propulsión aún inimaginables.
El delgado blindaje que fallaba contra el fuego de armas pequeñas sería reemplazado por materiales compuestos, blindaje reactivo y el principio fundamental de diseño de que la capacidad de supervivencia de un vehículo no tripulado proviene de su velocidad e imprevisibilidad más que de su protección pasiva. La validez del concepto no se basaba en el historial de combate del Goliat, que, en el mejor de los casos, era realmente desigual, sino en lo ocurrido en las décadas posteriores a la guerra. Las unidades de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos que habían requisado Goliaths capturados como remolcadores de aeronaves y los descartaron rápidamente cuando se averiaron, colaboraban con organizaciones que, dentro de 20 años, desarrollarían sus propios sistemas de demolición por control remoto para la eliminación de obstáculos. Los robots de desactivación de bombas que se convirtieron en equipo estándar para unidades militares y policiales de todo el mundo a partir de la década de 1970 eran descendientes tecnológicos directos de la propuesta básica con la que trabajaban los ingenieros de Borward en 1941. Y en las guerras de principios del siglo XXI, y de forma más visible en Ucrania a partir de 2022, el vehículo de orugas teledirigido que transportaba una carga explosiva haría su reaparición más explícita. Ahora moviéndose velocidades que hacían que los 6 km por hora del Goliat parecieran casi estacionarios en comparación. Ahora guiados por transmisiones de vídeo en directo en lugar de cables de cobre, ahora capaces de acercarse a su objetivo por rutas elegidas por un operador que observaba una pantalla a cientos de metros de distancia. Los hombres que habían montado los Goliaths capturados por diversión en las cabezas de Playa de Anzio y las pistas de aterrizaje de Normandía no podían preverlo. Los oficiales de inteligencia aliados que habían presentado informes declarando que el dispositivo tenía poco valor militar tenían razón sobre la máquina específica y se equivocaban sobre el principio subyacente. Ambos errores eran comprensibles. El Goliat que examinaron era, en sus manos, realmente limitado. Un mecanismo frágil, inerte y desechable, cuya principal utilidad operativa en ese momento era la de un remolcador de aviones que se averiaba rápidamente. Lo que no podían saber era que la importancia de la máquina no residía en lo que había hecho, sino en lo que eventualmente se convertiría. De vuelta en Varsovia, la ciudad ardía en septiembre. El levantamiento, que había comenzado el 1 de agosto con el AK controlando aproximadamente el 60% de la ciudad, estaba siendo aplastado lentamente por el abrumador peso del fuego de los blindados y la infantería alemanes. Las fuerzas alemanas, al mando del general Erich von den Bach, contaban con 21.300 soldados, apoyados por blindados, cañones de asalto, los enormes morteros Karl de 600 milímetros, cuyas municiones simplemente arrasaban secciones de la estructura de la ciudad, vehículos de asalto Brumbar y toda la dotación de máquinas de demolición teledirigidas, incluyendo los Goliat y los Borward 4, más pesados. Los combatientes del AK, armados con sus lanzacohetes Piat, sus cañones de 50 milímetros capturados, sus Panzerfaust confiscados a las bajas alemanas, sus bombonas de gasolina y sus granadas caseras cargadas de explosivos extraídos de los Goliat inutilizados, resistieron con una tenacidad que asombró incluso los comandantes alemanes que se les oponían. Los propios informes de bajas del general von den Bach registraron aproximadamente 1.600 alemanes muertos y más de 8.000 heridos. En cambio, el AK lo había logrado con fuerzas que se veían superadas en armamento en todos los niveles del combate. La evaluación polaca de las pérdidas de vehículos blindados alemanes atribuibles a la acción del AK, tras una cuidadosa verificación de las reclamaciones con pruebas documentadas, se sitúan aproximadamente entre 50 y 90 unidades, una cifra que, dada la relativa escasez de capacidad antiblindaje de los insurgentes, representaba un logro extraordinario. El levantamiento se rindió el 2 de octubre de 1944. Los combatientes del general Borko-Morovsky habían mantenido la ciudad durante 63 días contra todo lo que la Wehrmacht podía hacer. La ciudad misma fue prácticamente arrasada, y en los meses posteriores a la rendición, Hitler ordenó personalmente su demolición sistemática. Un acto final de borrado que fue mucho más allá de lo que la propia lucha había requerido. Pero el registro militar del levantamiento documentó algo que fue más allá de la tragedia de su resultado. Documentó una fuerza con casi ninguna arma de sofisticación comparable que neutralizó y reutilizó con éxito parte de la tecnología de demolición por control remoto más avanzada que Alemania había desplegado mediante la aplicación de inteligencia, improvisación y el coraje particular requerido para cruzar agazapado una calle de Varsovia en llamas con una pala. La guerra en general terminó en mayo de 1945. La producción total del Goliat, de 7.564 unidades, fue un testimonio de la genuina confianza que los planificadores de artillería de la Wehrmacht habían depositado en el concepto.
El historial real del arma en el campo de batalla no justificaba esa creencia con un simple cálculo. Los Goliat en Normandía habían sido neutralizados por fuego de artillería, cortando sus cables antes de que pudieran alcanzar ningún objetivo. Los Goliat en Italia habían sido capturados, fotografiados y montados por diversión. Los Goliat en los Alpes marítimos habían logrado al menos un éxito confirmado contra un vehículo del 59º Batallón de Infantería paracaidista. Los Goliat en Varsovia, en un número significativo de casos, habían sido capturados, despojados de sus explosivos y redirigidos contra la fuerza que los había desplegado. Como arma en el sentido convencional, los analistas de posguerra evaluaron al Goliat como un fracaso. Como base conceptual para una categoría de guerra enteramente nueva, sistemas de lanzamiento de explosivos terrestres, no tripulados y controlados a distancia, fue la semilla de la cual eventualmente crecería toda una generación de sistemas posteriores. La mecánica de ese legado se desarrolló a lo largo de las décadas. Los robots de desactivación de bombas surgieron como una prioridad militar en las décadas de 1970 y 1980, inicialmente en Irlanda del Norte, donde ingenieros del ejército británico desarrollaron vehículos teledirigidos para investigar objetos sospechosos sin exponer al personal al riesgo de explosión. El principio era precisamente el del Goliat, pero a la inversa. En lugar de guiar una carga explosiva hacia un objetivo, se guiaba un sensor hacia un explosivo y se determinaba qué hacer al respecto. La relación táctica entre el operador remoto y el vehículo remoto, con toda su dependencia de una comunicación fiable, una línea de transmisión sin obstrucciones y la capacidad del operador para interpretar y responder a las condiciones a través de una interfaz sensorial imperfecta. Era el mismo problema que los ingenieros de Borward habían abordado en 1941 y que cada generación posterior de diseñadores ha seguido abordando con soluciones cada vez más eficaces. En Ucrania, a partir de 2022, la resurrección explícita del concepto Goliat se convirtió en un rasgo documentado del conflicto. Vehículos de orugas teledirigidos, cargados con cargas explosivas y guiados por operadores mediante transmisiones de vídeo a través de enlaces inalámbricos digitales, fueron desplegados por múltiples partes para superar obstáculos, realizar funciones antivehículo y antipersona. Algunos de estos vehículos se desplazaban a velocidades que habrían parecido fantásticas a los operadores alemanes, que se habían refugiado en Varsovia, dirigiendo sus máquinas a paso de hombre sobre adoquines irregulares. El problema del cable, la vulnerabilidad táctica fundamental del Goliat, aquello que un insurgente polaco con una pala de campaña podía resolver de un solo golpe decisivo, se había eliminado con la transición a control inalámbrico. El duelo técnico que los combatientes de Varsovia habían ganado con valentía e improvisación había desaparecido gracias a la electrónica. Pero la pregunta subyacente que el Goliat había planteado en 1942, ¿puede un pequeño vehículo de orugas teledirigido, cargado con una carga explosiva, realizar una labor útil en el campo de batalla sin poner en riesgo a su operador? Se seguía preguntando y se seguía respondiendo en los conflictos del siglo XXI. Los hombres y mujeres que lucharon en Varsovia en 1944 y sobrevivieron para ver la independencia de Polonia restaurada en 1989 llevaban el recuerdo de esos 63 días de una forma que resiste cualquier resumen simple. La ciudad por la que habían luchado había dejado de existir físicamente, había sido deliberadamente reducida a escombros en los meses posteriores a la rendición del levantamiento, sus calles vaciadas, sus edificios dinamitados o incendiados, su población desplazada a la fuerza a campos y trabajos forzados por todo el territorio ocupado. Había sido reconstruida después de la guerra a partir de la memoria y los restos, reconstruida a partir de fotografías, bocetos y los recuerdos de los supervivientes, una ciudad hecha dos veces, una por las generaciones que la construyeron y otra por la generación que la vio arder. El fragmento de vía incrustado en el muro de la Catedral de San Juan en el casco antiguo, que un observador atento notaría que no pertenece a un Goliat, sino al Borward 4, más pesado, que explotó en la calle Kirinskievo el 13 de agosto de 1944, no era un monumento a la ingeniería alemana, era un monumento al contacto, al momento en que un arma alemana, construida para destruir una calle polaca y a todos sus habitantes, se había convertido en parte de la estructura de la propia calle, incrustada en un muro que los reconstructores decidieron conservar exactamente como lo había dejado la explosión. En algún lugar de ese detalle, la huella de una máquina construida por una potencia ocupante, ahora incrustada en el muro de una catedral por la fuerza de su propia detonación, preservada allí mientras la ciudad a su alrededor se reconstruía lentamente desde la nada, se encuentra el resumen completo de lo que el Goliat realmente logró en Varsovia. No el cálculo táctico de cuántas barricadas destruyó ni cuántos insurgentes mató.
ni la evaluación de ingeniería de la vulnerabilidad de sus cables, ni su inadecuada distancia al suelo. Algo más simple y específico, que había sido enviado a las calles de una ciudad por hombres que creían que su tecnología hacía inevitable el resultado, y que la gente en esas calles había encontrado la manera de sostener una pala y correr. Y entre los 20.000 combatientes del AK muertos o heridos en el levantamiento, se encuentran los nombres de quienes no murieron, quienes sobrevivieron los 63 días precisamente porque, entre el humo y los escombros, alguien alcanzó un cable suelto y bajó la pala antes de que la máquina pudiera alcanzarlos. Los nombres de los soldados que cortaron esos cables no figuran en ningún informe de evaluación de municiones. No figuran en los archivos de inteligencia aliados que declararon que el Goliat tenía poco valor militar. Pero si están en la razón por la que quienes los conocieron siguen aquí, y por la que la ciudad fue reconstruida, y por la que Polonia existe hoy como miembro de la OTAN y la Unión Europea. El desenlace político que los insurgentes del levantamiento de Varsovia, muriendo entre los escombros con sus granadas robadas, sus armas capturadas y sus cables cortados por las palas, habían luchado por hacer posible. Eso es lo que valió el tanque bebé, al final. No lo que pudo destruir. Lo que no pudo,